Primero, con respecto al tema de Martín Vizcarra, ¿no? Él no pudo juramentar como congresista, fue excluido por una decisión de, además del mismo Congreso, en un juicio político, digamos, con una demanda constitucional. Pero se va a evaluar la demanda. ¿En qué consiste una demanda en contra de esta situación? Bueno, en efecto, como lo acabas de mencionar, Giovanna, Martín Vizcarra no pudo juramentar como congresista porque el Jurado Nacional de Elecciones decidió que no se le entregara las credenciales a raíz de la sanción política que le impuso en su momento el Congreso de la República. Ante ello, lo que alegó su defensa fue de que se transgredieron sus derechos, puesto que no se había seguido un procedimiento regular para ello. Obviamente que esto ya él lo había interpuesto no solamente, es decir, no lo había alegado oralmente solamente ante el Congreso, porque nosotros escuchamos ante el Congreso el informe oral del propio abogado de Martín Vizcarra, en el cual manifestó y se sostuvo de que no se siguieron procedimientos que estaban previstos en la propia Constitución. Es a raíz de ello que luego ven por conveniente de que la acción de amparo pueda restituir esos derechos al expresidente Martín Vizcarra. Y además de que la audiencia que ya está programada para este 23 de septiembre se señaló a raíz de una queja que tuvo el propio abogado en el entendido de que no se le atendían los pedidos que seguía o interponía el propio abogado del expresidente en el Congreso, del Poder Judicial. Y en el Congreso, naturalmente, porque han interpuesto muchos recursos, incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Incluso nosotros conversamos en ese entonces con muchos congresistas que nos decían que todos los recursos presentados por Martín Vizcarra era para dilatar esta situación y que él no pueda ser inhabilitado por justamente este juicio político. Sí, porque también en su momento recordemos de que había interpuesto recursos para impedir de que se desarrolle este propio procedimiento político en el Congreso, que fue en su oportunidad rechazado y que luego también interpuso ya otros recursos, en este caso específico, lo que se abre el 23, que es en contra del Jurado Nacional de Elecciones. Y es, como lo comenté hace un momento, una restitución de sus propios derechos. Veamos cómo resuelve en este caso el juez constitucional, pero desde mi punto de vista, no sé si tendría algún tipo de asidero, puesto que estamos hablando de un procedimiento en rigor político y no necesariamente de un procedimiento judicial, ¿no? Y además siguen ciertos procedimientos. Al final de cuentas, estás haciendo una demanda en contra del Jurado Nacional de Elecciones que no le dio sus credenciales o que no lo hizo juramentar, digamos, pero el Jurado Nacional de Elecciones, al final de cuentas, tiene que ceñirse a lo que sucede en el Congreso con respecto a esta inhabilitación. Si una persona está inhabilitada para un cargo público, el Jurado Nacional de Elecciones no le puede brindar ese cargo público, ¿no es cierto? En efecto, Giovanna, es una especie de ejecutor de una decisión que ya ha tomado previamente el Congreso de la República. Claro, si el proceso de tomar esa decisión está bien o está mal, eso tendría que ser visto por otro organismo y no por el Jurado Nacional de Elecciones. Sí, pero lo que ha intentado la defensa en este caso es atribuir ciertas irregularidades no solamente al propio Congreso, sino también al propio Jurado Nacional de Elecciones. Y quizás esa estrategia ya se podría, al menos desde el punto de vista del análisis que estamos realizando, verse desde dos perspectivas, ¿no? La perspectiva estrictamente del procedimiento político, el Congreso que tomó su decisión en su oportunidad de inhabilitarlo, y luego, por otro lado, el Jurado Nacional de Elecciones, quien no tramitó de manera adecuada este pedido, transgrediendo de esa manera los derechos constitucionales de Martín Vizcarra. ¿Qué fue lo que hizo el Jurado Nacional de Elecciones o qué no hizo? Bueno, en este caso, de alguna manera no ceñirse a los procedimientos estrictos que debe de velar, porque no solamente en el sentido de no ejecutar únicamente una decisión tomada previamente por el Congreso de la República de inhabilitarlo, sino también el hecho de analizar si es que este tiene algún tipo de asidero constitucional o no, es decir, una especie de control respecto a lo que hizo el Congreso de la República. Entonces, eso naturalmente no necesariamente va a tener algún tipo de asidero, el entendido de que la decisión, como comenté en ese momento, lo tomó el Congreso de la República. Entonces, veamos cómo va a resolver el juez constitucional o la jueza constitucional,
pero yo creo que aquí al menos la demanda tendría una mejor perspectiva si es que se hubiera realizado en contra del propio Congreso de la República, ¿no? Claro, directamente y no en contra del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ¿este proceso es rápido? Es decir, ¿podría haber una decisión rápida si es que ya tajantemente no se le da la razón a Vizcarra o si es que sí se le abre una puerta? No necesariamente. Mira, ha demorado muchísimos meses hasta que señalen solo la fecha de audiencia, que es este 23, y no necesariamente tampoco se va a tomar una decisión ese mismo día. Ese día se realizará la audiencia oral, pero la decisión final que vaya a derivarse de esta audiencia podría demorar algunas semanas o quizás meses. Estamos hablando de una acción de amparo y que por lo general no es atendida inmediatamente, ¿no? Es que no podemos tener la expectativa o la proyección de que siquiera esto se vaya a resolver este mes, ¿no? Eso va a ser muy complicado. Este fallo, si es a favor de Vizcarra, ¿podría entonces automáticamente regresarle la posibilidad de entrar al Congreso? Es decir, ¿le podría abrir las puertas del Parlamento? Claro que sí. De tomar una decisión positiva y declarar fundado este pedido de Vizcarra, él inmediatamente podría solicitar ya las credenciales para ejercer como congresista de la República, independientemente de cómo se decide en una segunda instancia, porque también recordemos de que en una segunda instancia podría revocarse esta decisión y dejarse sin efecto su nombramiento, pero esta tiene carácter de ejecución inmediata y podría tranquilamente ya ejercer el cargo de congresista de la República. ¿Y qué se hace con la inhabilitación? Porque la inhabilitación va a continuar. O sea, el Congreso tomó una decisión y es que Martín Vizcarra no pueda por 10 años tener cargo público. Sí, lo que haría en este caso la jueza constitucional de decidir a favor de Martín Vizcarra es dejar sin efecto la decisión propia del Jurado Nacional de Elecciones de no entregarle las credenciales para el ejercicio del cargo, lo cual indirectamente implicaría dejar también sin efecto la inhabilitación. Es por eso que definitivamente tenemos que esperar a que esto se resuelva incluso en el Tribunal Constitucional, porque no es un recurso que se resuelva solo en primera instancia, ¿no? Claro. Con respecto a otro tema que es el tema de Vladimir Cerrón. Pusieron un recurso para que se declare prescrito el caso de malversación de fondos. El juez ha dicho no, esto no ha prescrito, esto continúa. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron los argumentos de la defensa de Vladimir Cerrón y cuáles son los argumentos del juez? Lo que planteó la defensa es de que, como el caso de malversación de fondos, este tipo penal en específico tiene una pena de 4 años y el delito se cometió supuestamente el año 2012, entonces esto ya habría prescrito a los 6 años de transcurrido el hecho que se está ahora mismo juzgando, ¿verdad? Entonces eso planteó la defensa, dijo ya pasaron los 6 años, es decir, el máximo de pena más la mitad, y es por eso que ya está prescrito el caso. Lo que dijo en este supuesto el juez, en la respuesta precisamente en la audiencia, es de que no ha prescrito a los 6 años, sino que esta prescripción se ha interrumpido al momento de que se formalizó la investigación preparatoria y que esto todavía tendría o prescribiría en realidad el año 2022. Entonces, bajo ese entendido, siguieron con el juicio y no le dio la razón simplemente a la defensa del líder de Perú Claro que Perú Libre. Esto trasciende obviamente porque la defensa no está buscando probar la inocencia, sino está buscando deshacerse del caso por una cuestión de tiempo y no de inocencia. En este caso sí, porque el Código Procesal establece criterios estrictos de prescripción y ese, como manifiestas, es un criterio formal. También no se puede perseguir, digamos, eternamente a una persona por un delito, y lo que manifiesta el Código Procesal Penal es de que en determinados supuestos ya el delito prescribe, ¿no? Era una interpretación, digamos, del transcurso del tiempo, a lo que el juez respondió negativamente. Claro, claro. Y de todas maneras esto nos lleva a reflexionar si es que tenemos que revisar ese tema de la prescripción en casos de corrupción, porque muchas veces las investigaciones son vistas o revelan casos de corrupción después de mucho tiempo, ¿no?
Es un problema endémico, Giovanna, Ujú. que circunda no solamente al Poder Judicial, sino también a la Fiscalía. Ujú. Mira, los casos actuales que se están viendo, y veamos el de Ollantumala, el de Keiko Fujimori, ya está tomando 4 o 5 años, Claro. y aún no vamos a juicio, por Claro, ejemplo. claro. Y solo la etapa intermedia, es decir, el control de acusación del caso de Ollantumala, ha durado casi 2 años. Claro. Solo una etapa. Entonces Sí, pues. no podemos esperar tampoco de que en un año después ya contemos con una sentencia condenatoria, ¿no? Con lo es cual cierto. harían como 7, 8 años de un solo caso.